La profecía y el linaje real. El Evangelio según Mateo. El nacimiento de Jesús, el Cristo. Soy Mateo. Fui un hombre de números, de registros y de cuentas, mi vida tejida en el frío pergamino de las deudas imperiales. Pero ahora, mis ojos ven la única cuenta que importa, la venida del Rey. No contaré una historia cualquiera, contaré la génesis del reino, el cumplimiento de 1000 años de susurros proféticos. Y para entender a Jesús, primero debes entender su sangre, su derecho. Por eso, mi evangelio comienza no con un ángel, sino con una lista. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escuchen. Él no es un campesino sin historia. Él es la cúspide de una montaña de historia real. Desde Abraham, el patriarca de la fe, hasta el gran rey David, cuyas promesas resonaban en cada salón de Jerusalén, la línea dorada avanzó. Isaac engendró a Jacob, Judá a Fares, Salmón a Booz, y Booz a Obed. La genealogía es un río caudaloso que no se detuvo, ni siquiera cuando la casa de David cayó en la amargura del exilio babilónico. De la cepa de Joaquín y de la casa de Zorobabel, el linaje real continuó, tenaz como la vida en la roca, a través de los siglos de silencio y expectación. Y así fue, hasta llegar a la más inverosímil de todas las figuras, Jacob engendró a José, el carpintero de Nazaret, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 14 generaciones de Abraham a David. 14 generaciones de David al exilio. 14 generaciones del exilio al ungido. El número es perfecto. La profecía es ineludible. Cada nombre en esa lista fue un paso predestinado. El escenario está listo, la espera de siglos ha terminado. Ahora, la atención se centra en un hombre honrado, José, cuya vida estaba a punto de ser arrasada por una noticia que desafiaba toda ley, toda lógica. El dilema de José y el sueño sagrado. Este es el relato del nacimiento de Jesús, el Cristo. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, ella fue hallada encinta por el Espíritu Santo. Imaginad el pánico, el escándalo, la herida en el corazón de un hombre justo. José, siendo un hombre recto y temeroso de Dios, no quería exponerla a la deshonra pública, a la humillación ante el Sanedrín y la muchedumbre. La ley de Moisés era clara, tal situación podría significar un gran daño para María. Pero José no era un hombre cruel, era un hombre de compasión. Considerando todo esto, y con el corazón oprimido por una mezcla de dolor, confusión y amor, decidió repudiarla en secreto. No quería hacerla un espectáculo, no quería que su nombre fuera arrastrado por el fango de la infamia. Su plan era discreto, noble incluso en su sufrimiento, una simple carta de divorcio, entregada en privado, para que ella pudiera reconstruir su vida lejos de la condena social. Pero mientras José meditaba seriamente en todo esto, mientras su alma luchaba con la decisión más difícil de su vida, algo extraordinario ocurrió. La intervención no vino de un anciano rabí o de un consejo de sabios, sino del reino celestial. Un ángel del Señor se le apareció en sueños. No era un sueño confuso o perturbador, sino una visión clara y poderosa que cortó a través de su angustia. El ángel le habló con una autoridad que no podía ser ignorada. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Hijo de David. La apelación a su linaje real, el recordatorio de su herencia de reyes debió haber resonado en lo más profundo de su ser. El ángel continuó, revelando el propósito divino detrás de lo inexplicable. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con esas palabras, el universo se reordenó para José. De repente, todo lo que parecía una tragedia personal se reveló como el cumplimiento de la promesa más grande que se haya hecho a la humanidad. Este niño no era fruto de la transgresión, sino del milagro. Y su nombre, Jesús, Yeshua, que significaba el Señor salva. No salvaría a Israel de Roma, sino de sus propias cadenas, de la carga del pecado. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Cuando José despertó de su sueño, la luz de la comprensión había disipado la oscuridad de su confusión.
La obediencia no fue una carga, sino un llamado sagrado. No había espacio para la duda ni el miedo. Su corazón estaba lleno de una nueva y santa resolución. El cumplimiento de la profecía y el parto. José hizo exactamente lo que el ángel del Señor le había mandado. No hubo dilación. No hubo vacilación. Recibió a María, su mujer, en su casa. Él la protegió, la honró, y se aseguró de que su reputación fuera salvaguardada ante la comunidad. La obediencia de José no fue solo un acto de fe, sino también un escudo para la portadora de la promesa. Sin embargo, en su profunda reverencia por el misterio divino, José no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Este detalle es crucial, pues subraya la santidad y la singularidad de la concepción virginal. Él fue un guardián, no un padre biológico, del Mesías. Mientras tanto, en el vasto imperio romano, el emperador César Augusto decretó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este no fue un simple recuento de cabezas, fue un acto de poder imperial diseñado para la recaudación de impuestos. Y, como con toda gran maquinaria burocrática, exigía que cada persona regresara a su ciudad natal para registrarse. Para José, esto significaba un viaje arduo. Su hogar estaba en Nazaret de Galilea, pero la casa de su linaje, la ciudad de David, era Belén de Judea. Así que, con María, quien ya estaba en las etapas finales de su embarazo, emprendieron el camino. Un camino largo y agotador, lleno de polvo, de otros viajeros, y de la creciente tensión de la espera. Y sucedió que, estando ellos allí, se cumplieron los días para que ella diera a luz. ¡Oh, la sincronía divina! No en Nazaret, no en una casa cómoda y familiar, sino en Belén, tal como el profeta Miqueas había declarado siglos antes. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Llegaron a Belén, una ciudad abarrotada, donde cada posada, cada albergue, estaba lleno de viajeros que también acudían al censo. No había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué ironía! El Rey de Reyes, el heredero de David, el Emanuel, no encontró una cama cálida, un lugar digno para nacer entre los hombres. En cambio, encontraron refugio en un lugar humilde y apartado, un establo. Rodeados del suave heno, del aliento cálido de los animales, fue allí donde María dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. El Señor del universo, el Verbo hecho carne, envuelto en humildes tiras de tela. Y lo acostó en un pesebre. Un comedero para animales se convirtió en la cuna del Creador. La escena era de una humildad sobrecogedora, pero cada detalle era una manifestación de la voluntad divina. No en un palacio de reyes terrenales, sino en la sencillez de un establo, se revelaba la verdadera realeza de su amor. El mundo seguía su curso, ajeno a la maravilla que se gestaba. Pero lejos de los muros de Belén, en los campos donde los pastores velaban sus rebaños, la cortina del cielo estaba a punto de rasgarse. Los pastores y la gloria celestial. El mundo seguía su curso, ajeno a la maravilla que se gestaba. Pero lejos de los muros de Belén, en los campos donde los pastores velaban sus rebaños, la cortina del cielo estaba a punto de rasgarse. En aquella misma región, había unos pastores que vivían en el campo, vigilando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Eran los humildes de la tierra, aquellos a quienes la sociedad a menudo despreciaba, vistos como gente rústica y, a veces, impura. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió a los humildes para ser los primeros en escuchar las nuevas del Rey. De repente, un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los rodeó con un resplandor tan intenso que los pastores se llenaron de gran temor. La luz no era terrenal, era la luz de la presencia divina, una que hacía temblar el alma y recordaba la insignificancia del hombre frente a la majestad de Dios. Pero el ángel, con una voz que debió de haber cortado a través de su miedo, les dijo: No teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. El Cristo. El Señor. Palabras que resonaban con siglos de anhelo y promesa. No un rey terrenal con espada y corona, sino un Salvador, el Mesías prometido. Y la señal que les dio para encontrarlo era tan sorprendente como la noticia misma. Esto os servirá de señal.
hallaran al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El rey de Israel, el Mesías, no estaría en un palacio, sino en la más humilde de las cunas, un pesebre. Era una señal que hablaba de su carácter, un rey que viene no para ser servido, sino para servir, no para dominar, sino para redimir. Y de repente, con el ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El cielo mismo estalló en alabanza. La sinfonía más grandiosa jamás escuchada por oídos mortales. Los ángeles, los ejércitos celestiales, proclamaban el mensaje de paz y gloria que este nacimiento traería. La paz no como ausencia de conflicto, sino como reconciliación entre Dios y el hombre, a través del Mesías. Cuando los ángeles se apartaron de ellos y regresaron al cielo, los pastores, ya no temerosos sino llenos de asombro y de un gozo inefable, se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron deprisa, dejando sus rebaños, impulsados por la urgencia de la fe y la promesa celestial. Se dirigieron directamente a Belén, buscando la señal que les había sido dada, el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El viaje de los pastores no era solo físico, era un viaje de la incredulidad a la fe, de la oscuridad a la luz. Los pastores testigos y la meditación de María. Y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. La señal era inconfundible. No hubo dudas. La visión angelical se había materializado ante sus ojos humildes. Aquella pequeña familia, en aquel humilde establo, era el centro del universo, el cumplimiento de los designios eternos. Después de verlo, los pastores contaron por todas partes lo que se les había dicho acerca de este niño. Imaginen la escena. Pastores rústicos, corriendo por Belén, sus ojos brillando con la luz de lo divino, sus voces roncas por la emoción, compartiendo la increíble historia del coro angelical, del Salvador nacido en un pesebre. Su testimonio era espontáneo, ferviente, irresistible. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores les decían. Algunos, quizás, lo tomaron por locura. Pero en muchos corazones debió sembrarse una semilla de asombro y de interrogante. Las noticias de eventos celestiales rara vez permanecen ocultas. La primera ola de la proclamación del Evangelio ya había comenzado, y fue llevada por los más inesperados de los mensajeros. Pero María, la madre, la guardiana silenciosa del misterio más grande, reaccionó de una manera profundamente diferente. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no corrió a contar. Ella no gritó a los cuatro vientos. Ella escuchó, asimiló y reflexionó. Cada palabra de los pastores, cada detalle de la visita angelical a José, cada profecía cumplida, se convirtió en una pieza más en el mosaico divino que se desplegaba ante ella. La meditación de María era un acto de profunda espiritualidad, de sumisión y de comprensión. Ella atesoraba el significado, el peso de todo. Sabía que estaba presenciando y participando en algo que cambiaría la eternidad. Y los pastores, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, regresaron a sus campos. Sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran solo pastores de ovejas, eran los primeros evangelistas, los heraldos de la luz, testigos oculares de la llegada del Mesías. La noche se había transformado en un altar de adoración, el campo en un santuario. 8 días después de su nacimiento, tal como mandaba la ley mosaica, el niño fue circuncidado y se le puso por nombre Jesús, el nombre que el ángel había indicado antes de que fuera concebido. El nombre que significaba El Señor salva. Mientras tanto, lejos, en las misteriosas tierras del oriente, otras almas, guiadas no por ángeles, sino por el resplandor de una estrella distante, comenzaban su propia búsqueda, una búsqueda que los llevaría al corazón mismo del reino. El cielo no solo había hablado a los humildes, sino también a los sabios. Los magos del oriente y la estrella. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente vinieron a Jerusalén. No eran reyes como los cuentos de hadas los pintan, sino sabios. Astrólogos, quizás sacerdotes de Zoroastro, buscadores de la verdad en el lenguaje de las estrellas y de los antiguos oráculos. Venían de una tierra donde las profecías judías,
las de Balaam, Daniel o las sibilas, quizás, se habían difundido y eran estudiadas. Con una audacia que solo la convicción profunda puede dar, entraron en la bulliciosa Jerusalén y preguntaron abiertamente, sin rodeos: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Imaginaos el impacto de estas palabras en la corte de Herodes el Grande. Herodes, un rey paranoico, cruel, usurpador de un trono que no le pertenecía por linaje, sino por favor romano. Un hombre que había masacrado a su propia familia para asegurar su poder. La sola mención de un rey de los judíos recién nacido era una sentencia de muerte para cualquiera, una amenaza directa a su trono precario. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. La turbación de Herodes fue un torbellino de miedo y rabia. La turbación de Jerusalén fue una mezcla de temor a Herodes y quizás una chispa de esperanza mesiánica, largamente reprimida, que se encendía. Herodes no perdió el tiempo. Convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Ellos eran los expertos en la ley, los custodios de las escrituras proféticas. Su pregunta fue directa, urgente. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le respondieron sin dudar, citando al profeta Miqueas, un texto tan familiar para ellos como el sol de la mañana. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que pastoreará a mi pueblo Israel. La respuesta era clara, irrefutable. La ciudad de David, el lugar del nacimiento real, estaba marcada. Entonces Herodes, con astucia y disimulo, llamó en secreto a los magos. Los interrogó con precisión sobre el tiempo en que había aparecido la estrella. Quería saber el momento exacto para calcular la edad del supuesto rival. Sus intenciones eran siniestras, ocultas bajo un velo de piedad falsa. Les dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, avísenme, para que yo también vaya y le adore. Adorarle. La hipocresía de Herodes era tan gruesa como la oscuridad que albergaba en su corazón. Su adoración sería la de una espada, no de una rodilla doblada. Pero los magos, ajenos a la verdadera maldad de su corazón, y siguiendo la luz que los había guiado hasta allí, estaban a punto de reanudar su viaje, una vez más, bajo la guía de la estrella resplandeciente. La adoración de los magos y el aviso divino. Después de haber oído al rey, los magos se fueron. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Imaginen su alegría. Una alegría tan profunda, tan desbordante, que Mateo la describe simplemente, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Era la culminación de un viaje arduo y peligroso, una confirmación divina de su fe y de su propósito. Entraron en la casa. No en un establo, sino en una casa, lo que sugiere que Jesús ya no era un recién nacido, sino un niño pequeño, quizás de 1 o 2 años, y que la familia se había establecido. Y al ver al niño con su madre María, postrándose, le adoraron. No fue solo una reverencia, fue adoración. Estos sabios del Oriente, acostumbrados a rendir homenaje a reyes y deidades paganas, reconocieron en este niño a algo más que un monarca terrenal. Reconocieron la divinidad, la realeza celestial. Su sabiduría los llevó a una humildad profunda. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos. No regalos cualesquiera, sino ofrendas de profundo significado profético y simbólico. Oro, como a un rey. El oro, el metal más precioso, digno de la realeza. Una afirmación de su reinado, el rey que había nacido para gobernar. Incienso, como a Dios. El incienso, utilizado en la adoración en el templo, un símbolo de divinidad y de oración ascendiendo al cielo. Una afirmación de su naturaleza divina. Mirra, como a uno que moriría. La mirra, una resina aromática utilizada para embalsamar a los muertos, un sombrío presagio de su sacrificio. Una afirmación de su humanidad y su destino redentor. Estos regalos no eran accidentales, eran un testimonio mudo de la triple naturaleza de Jesús, Rey, Dios y hombre sacrificado. Los magos, con su profunda comprensión de los símbolos, ofrecieron no solo riqueza, sino un reconocimiento profético. Pero Dios,
que había guiado a los magos con una estrella, también los protegió de la malicia de Herodes. Y siendo avisados por revelación divina en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un nuevo sueño, una nueva dirección. La mano de Dios intervino directamente para frustrar los planes asesinos del tirano. Los magos, obedeciendo el aviso celestial, se desviaron, dejando a Herodes en su ignorancia y su ira creciente. Su partida por otro camino fue más que una ruta geográfica, fue un símbolo de la forma en que el reino de Dios opera, subvirtiendo los planes de los poderosos y protegiendo a los inocentes. Pero la furia de Herodes no podía ser contenida por la ausencia de los magos. Su frustración y su paranoia solo se intensificarían, llevando a uno de los episodios más oscuros y trágicos de esta historia divina. El mal se revolvía en la oscuridad, preparando su próximo golpe. La huida a Egipto. Después de que los magos se marcharon, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. La intervención divina no cesaba. Era una guía constante, una protección en medio de la creciente amenaza. El mensaje del ángel era urgente y sombrío. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para hacerle daño. ¡Qué terrible realidad! El rey de Israel, el Salvador del mundo, debía huir como un refugiado, perseguido por la envidia y el miedo de un tirano. Egipto, la tierra de la esclavitud para sus antepasados, se convertía ahora en un refugio, un santuario en medio de la persecución. Una vez más, José obedeció sin cuestionar, con la misma fe que había demostrado desde el principio. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. La huida fue sigilosa, bajo el manto de la noche, una familia sagrada escapando. Permanecieron en Egipto hasta Herodes ya no era problema, cumpliendo así lo que el Señor había dicho por medio del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Un nuevo éxodo, un nuevo llamado, una nueva demostración de que la historia de Israel era la historia de su Mesías. Mientras tanto, Herodes, viéndose burlado por los magos, estalló en una furia incontrolable. Su plan astuto, su fachada de piedad, había sido descubierto. La humillación se mezcló con su terror por el trono. No podía permitirse la existencia de un posible rival, ni siquiera un niño. Su paranoia no conocía límites. Y envió a eliminar a todos los niños varones de Belén y de toda su región, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Un acto de horror inefable. La matanza de inocentes, una mancha oscura en la historia de la humanidad, perpetrada por un hombre consumido por el poder. La dulzura del nacimiento de Jesús fue seguida por la amargura de la espada. En ese momento, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Una voz fue oída en Ramá, lloro y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Ramá, cerca de Belén, era un lugar de exilio y dolor en la antigüedad. Jeremías había profetizado el llanto de Raquel, la matriarca, por sus hijos perdidos. Ahora, ese llanto resonaba nuevamente en los valles de Judea, un eco de la brutalidad que siempre ha perseguido la llegada de la luz divina. Las madres de Belén, cuyos pequeños hijos fueron arrancados de sus brazos y eliminados, se convirtieron en el trágico testimonio de la oscuridad que el Mesías venía a disipar. Pero en medio de este horror, la providencia de Dios se manifestó con una precisión asombrosa. Jesús, el verdadero Rey, el Mesías, estaba a salvo en Egipto, protegido por la fe y la obediencia de José. La oscuridad había intentado consumir la luz, pero no había prevalecido. El plan de Dios no podía ser frustrado por la maldad de los hombres. El regreso a Israel y el asentamiento en Nazaret. Pero ningún tirano, por poderoso que sea, puede escapar al juicio divino ni detener el flujo del tiempo. Pero después de Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. La eliminación de Herodes no fue un evento cualquiera, fue la señal para el regreso, una nueva intervención angelical que confirmaba el fin de la amenaza inmediata. La mano de Dios, constante y vigilante, guiaba cada paso de esta familia sagrada. El ángel le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a tierra de Israel, porque ya no están los que procuraban la vida del niño. La vida había vuelto a ser segura. El peligro que los había forzado al exilio había desaparecido.
El tirano que había derramado la sangre de los inocentes había encontrado su propio fin. La justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Un viaje de regreso, no menos significativo que el de ida. De la tierra de la esclavitud a la tierra de la promesa, un eco del éxodo original. Sin embargo, el retorno no estuvo exento de nuevas preocupaciones. Cuando José oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Arquelao era conocido por su crueldad, casi tan implacable como su padre, y su temperamento era volátil. La sombra de la tiranía aún pendía sobre la región de Judea. La tierra donde había nacido el Mesías seguía siendo peligrosa. Pero nuevamente, la guía divina se manifestó. Y siendo advertido por revelación divina en sueños, se fue a la región de Galilea. Otro sueño, otra dirección. La sabiduría de Dios superaba la prudencia humana. La seguridad de la familia de Jesús era primordial en el plan divino. Galilea, una región más remota, con una cultura un tanto diferente, menos centralizada que Judea y, por lo tanto, más segura de la influencia directa de Arquelao. Y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret. Un pequeño pueblo de Galilea, no mencionado en las profecías del Mesías, a menudo despreciado por los habitantes de Judea. De hecho, más tarde se diría, puede salir algo bueno de Nazaret. Pero este asentamiento cumplía otra profecía sutil, aunque profunda, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ser nazareno no era solo una designación geográfica. En los profetas hebreos, la palabra Nezer, que significa rama o retoño, se refería al Mesías, al retoño de Isaías 11 capítulo 1. Al vivir en Nazaret, Jesús cumpliría estas profecías de una manera que los más sabios de Israel quizás no esperarían. Su identidad mesiánica se entrelazaría con su humilde origen. Él sería el Nazareno, el retoño de la casa de David, brotando en un lugar inesperado. Así, la infancia de Jesús transcurrió en Nazaret, en la tranquilidad de un hogar humilde, bajo la mirada protectora de José y María. El niño crecía, y con él, el cumplimiento silencioso de siglos de profecías. El Rey del universo trabajaba en la carpintería, un anticipo de la vida sencilla que abrazaría antes de su gran ministerio. El escenario estaba preparado para el día en que saliera de Nazaret para revelar su gloria. Epílogo de Mateo. El significado del rey. Y yo, Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, que una vez solo veía números y leyes, ahora veo la majestuosidad de este plan. He relatado el nacimiento de Jesús no como un cuento, sino como la irrefutable prueba de su realeza. ¿No habéis visto cómo cada detalle, desde el linaje de Abraham y David, hasta el lugar de su nacimiento en Belén y su refugio en Nazaret, cumple las Escrituras? Este no es un accidente. Este no es un simple hombre. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así fue. Él no vino a fundar un reino político que derrocase a Roma con espadas, sino un reino que liberaría al corazón humano de la tiranía del pecado y de la muerte. Su trono no es de oro y marfil, sino de gracia y verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la esencia de la Navidad. No solo un nacimiento, sino la irrupción de lo divino en lo humano. El Creador entrando en su propia creación, tomando la forma de un siervo, para redimir a aquellos que Él ama. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Los profetas lo predijeron. Los ángeles lo proclamaron. Los pastores lo adoraron. Los magos lo buscaron con fe y le ofrecieron sus tesoros. Y Herodes, en su ceguera, intentó destruirlo, solo para demostrar la futilidad de la maldad humana contra el propósito divino. Y yo, Mateo, fui testigo de su vida, de sus milagros, de sus enseñanzas que cambiaron el mundo. Fui testigo de su muerte y su gloriosa resurrección. Y por eso, escribo. Para que vosotros, los que lean estas palabras, también puedan ver lo que yo vi, y crean. Este niño, nacido en un pesebre, no es solo el cumplimiento de antiguas promesas. Él es la promesa viviente, la encarnación de la esperanza. Él es el Rey que viene a pastorear a su pueblo, no con vara de hierro, sino con el amor que dio su vida. Que el recuerdo de su nacimiento os llene de asombro y de la verdad inmutable, el Mesías ha llegado. El Rey está aquí. Y Él está con nosotros.